El gran arte de vivir y otras pequeñas victorias. El sol de la tarde filtraba su sansán dorado sobre las ricas calles del barrio, dibujando sombras alargadas que parecían invitar a la conversación tranquila. En el banco de la plaza, como ocurre casi todos los días a la misma hora, tres amigos compartían un momento de descanso. El crujido constante de las pipas de girasol acompañaba la calma del ambiente, un sonido cotidiano que, de repente, despertó la curiosidad analítica de uno de ellos. Un muchacho miró fijamente la pequeña semilla en su mano y, con el tono de quien acaba de descubrir un misterio del universo, afirmó que las pipas peladas eran, maese duda alguna, el mejor invento del mundo. Su mente comenzó a volar imaginando cómo lograban quitarles la cáscara a tantas semillas. Llegó a insinuar con una sonrisa pícara que tal vez tenían un equipo secreto de pequeños hámsteres trabajando día y noche en talleres clandestinos para pelarlas una por una. Su compañero, al escucharlo, soltó una carcajada sincera y le dijo que estaba completamente loco. En su propia teoría descabellada, propuso que los Reyes Magos, como solo repartían regalos un día al año, se dedicaban el resto de los meses a pelar pipas para mantenerse ocupados. Entre la diversión y el disparate, un tercer amigo, el más sensato y estudioso del grupo, decidió poner fin a la discusión. Con paciencia explicativa, les aclaró que el proceso era mucho más sencillo y tecnológico. Tomaban las semillas, las secaban bien, las introducían en un gran recipiente giratorio y, mediante una máquina de aire a presión, las pelaban de forma limpia y rápida. No obstante, los otros dos lo miraron con escepticismo, burlándose amablemente de su falta de fantasía y asegurando que a la gente le encantaba hablar con propiedad sin saber realmente las maravillas secretas de la vida. En ese mismo momento, a pocas calles de allí, el ambiente era muy diferente, aunque igualmente pintoresco. Una mujer caminaba con pañuelo negro y gesto compungido, despidiéndose de los vecinos con lamentos dramáticos por la pérdida del tío Venancio. Decía con voz quebrada que no había consuelo posible en este mundo y que jamás superaría semejante tristeza. Sin embargo, su lamento fue interrumpido abruptamente por el sonido estruendoso de un motor flamante. Apareció un hombre radiante al volante de un coche enorme de marca alemana, con una sonrisa de oreja a oreja. Se trataba de Tony, quien, lejos de estar sumido en el luto, celebraba con entusiasmo estar vivito y coleando al mando de semejante automóvil. Al recordar al difunto tío Venancio, Tony comentó con cierto afecto irónico cómo el anciano solía dedicarle palabras un poco rudas en el pasado, aunque comprendía que en el fondo lo decía a su manera. Lo que no entendía era por qué la gente se empeñaba en poner cara de entierro cuando él estaba tan feliz de haber heredado un coche tan grande, ideal para llevar a todos sus amigos a dar un paseo. Las opiniones sobre el difunto uncle eran variadas. Algunos recordaban con bochorno cómo el anciano había causado cierto revuelo inesperado en el propio velatorio, mientras que otros ni siquiera sabían con certeza de quién se trataba. Al aclararse que era el tío del pueblo, aquel hombre venerable que acababa de fallecer a la respetable edad de 103 años, la conversación tomó un rumbo filosófico. Con tono sarcástico pero entrañable comentaban lo injusta que era la vida al llevarse a los jóvenes en plena flor de la juventud, apenas cumplidos los 103 años. Aquella reflexión sobre la brevedad de la existencia hizo mella en varios de los presentes. Al darse cuenta de lo rápido que se pasa el tiempo, uno de ellos confesó con angustia que sentía que no había disfrutado lo suficiente y que era necesario aprovechar cada minuto para hacer cosas verdaderamente importantes. Recordaron entonces la famosa sabiduría popular que afirma que toda persona, antes de morir, debe cumplir 3 metas fundamentales en la vida. Alguien preguntó con curiosidad cuáles eran esas 3 cosas, a lo que un muchacho despistado respondió que para él era sencillísimo: comerse una aceituna, tragársela y tirar el hueso, asegurando que con eso ya podía partir en paz. Sus amigos lo corrigieron de inmediato, explicándole que la tradición manda tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. La conversación caló hondo en la mente de un muchacho enamoradizo y algo atolondrado, quien recordó que el día anterior casi muere atropellado por no prestar atención al cruzar la calle. Asustado por la brevedad de la vida, tomó la firme determinación de cumplir esa misma tarde los 3 mandatos. Sin embargo, en su confusión habitual, anunció entusiasmado que iba a plantar un árbol, tener un hijo y acabar con la vida de un portugués. Los vecinos, horrorizados, lo corrigieron al instante, aclarando que la tercera tarea era escribir un libro, no cometer ningún disparate internacional. El muchacho, aliviado, admitió su error de interpretación entre risas.
Mientras tanto, la herencia del tío Venancio no solo trajo consigo el reluciente automóvil, sino también una sorpresa inesperada que venía en el maletero, o mejor dicho, con 4 patas y un hocico muy curioso. Resultó que junto al coche había llegado Mercedes, una hermosa cerdita que el difunto había dejado a la familia. La anciana de la casa, emocionada por la libertad que sentía tras la partida del tío y por tener finalmente el control absoluto de su vida, cantaba con fuerza que ahora era la dueña de su destino, su propia reina y su propia jueza, cansada de cargar con la casa y los niños durante décadas. Pero al mirar al animalito, decidió que alguien debía cuidarla bien. Por su parte, la pequeña cerdita Mercedes comenzó a vagar por el bar y las viviendas cercanas, convirtiéndose en el centro de todas las miradas y de no pocas complicaciones domésticas. En el piso de arriba, la limpieza del trastero familiar sacó a la luz una auténtica montaña de recuerdos olvidados. Madre e hija revolvían cajas llenas de historia. Aparecieron prendas cómicas como el diminuto bañador que usó el hijo en su primera comunión, álbumes de cromos antiguos donde algunos recordaban haber empezado sus primeras travesuras con el pegamento escolar, y juguetes de la infancia. Entre los objetos emergió un lápiz viejo y varios cuentos de hadas. Una de las jóvenes suspiró recordando cómo de pequeña soñaba con encontrar a su príncipe azul, un hombre fuerte, guapo y con la melena al viento, aunque reconoció con ternura que su pareja actual, a pesar de no parecerse en nada a ese ideal fantástico, era un hombre maravilloso. La madre, con nostalgia, recordó cómo le leía esos cuentos cuando era niña, admitiendo entre risas que a veces se inventaba finales un poco disparatados para asustarla de forma cariñosa, transformando historias dulces como la de Ricitos de Oro en auténticas aventuras llenas de osos traviesos. Entre el polvo del trastero también apareció una brillante medalla deportiva. De inmediato surgió una acalorada discusión entre el muchacho de la casa y su sobrina Soraya sobre a quién le pertenecía realmente la medalla. El joven aseguraba haber ganado el primer puesto en tiro con arco durante su etapa escolar, mientras que la chica lo tildaba de mentiroso, afirmando que él jamás había hecho deporte en su vida y que la medalla era suya. La discusión subió de tono con una serie de desafíos infantiles donde ninguno quería dar su brazo a torcer, repitiendo palabras cada vez más largas para reafirmar su postura. Finalmente decidieron resolver la disputa como lo harían dos deportistas de honor, organizando un torneo oficial de tiro con arco en el barrio, donde el ganador se quedaría con la preciada medalla. Por las calles del barrio, los problemas cotidianos seguían su curso. Un hostelero de carácter fuerte y bigote prominente intentaba lidiar con la presencia de la cerdita Mercedes en su establecimiento. El animal, con sus 211 kilos de peso, no hacía más que causar estragos y ensuciar el suelo, desesperando al dueño del bar, quien gritaba que no sabía qué hacer con semejante herencia. Intento tras intento, el hombre buscaba la manera de venderla o regalarla, pero nadie parecía querer hacerse cargo de la cerdita. Un cliente habitual le sugirió que llamara a una granja escuela cercana llamada La Pocilga Feliz, donde los animales vivían tranquilos y eran cuidados por niños. La idea pareció fantástica en un principio, pero la codicia y las costumbres antiguas del pueblo no tardaron en aparecer. La sobrina del hostelero y otros familiares sugirieron que en lugar de regalarla, lo mejor era organizar una matanza tradicional en el almacén del bar para aprovechar toda la carne, elaborar chorizos, lomos y morcillas, y de paso ganar una buena suma de dinero. Aunque la idea horrorizaba a los más jóvenes y a los defensores de los animales, los tíos más tradicionales vieron en el proyecto una oportunidad perfecta para recordar las fiestas de su juventud. Mientras tanto, en la universidad local, dos estudiantes ejemplares, Germán y Fidel, se encontraban en un serio aprieto. Tenían que asistir a una conferencia magistral impartida por el famosísimo científico Stephen Hawking, pero la charla coincidía exactamente con una clase de asistencia obligatoria en la Facultad de Ciencias. Desesperados por no perderse la oportunidad de ver a su ídolo científico, le pidieron ayuda a dos muchachos bastante gamberros del barrio. La tarea era extremadamente simple, los dos gamberros solo tenían que ir a la facultad, sentarse en la última fila del aula y firmar la hoja de asistencia en lugar de los dos empollones. Para convencerlos les ofrecieron hacerles un favor a cambio, lo que derivó en que los muchachos gamberros terminaran haciendo turnos de guardia militar ficticios para entretenerse. Sin embargo, el plan perfecto falló de la forma más insólita. Durante la clase, el profesor de ciencia se mostró gratamente impresionado por un experimento de combustión celular que supuestamente habían entregado Germán y Fidel. Al pedir que los autores se identificaran,
los dos gamberros, confundidos y para no ser descubiertos en la mentira de las firmas, levantaron la mano y aseguraron ser los dos genios de la ciencia. El profesor, entusiasmado, anunció ante toda la clase que al día siguiente esos dos alumnos estrella deberían hacer una exposición oral y práctica del experimento frente a todo el auditorio. Al enterarse del desastre, Germán y Fidel entraron en pánico. Los dos muchachos gamberros no tenían ni la más mínima idea de química, no sabían mezclar líquidos ni conocían los nombres de los grandes científicos de la historia, confundiendo constantemente a Galileo Galilei con frases absurdas sobre gallineros. Para evitar la expulsión, decidieron idear un sistema clandestino. Los gamberros saldrían al estrado con un diminuto auricular oculto en la oreja, mientras Germán y Fidel, desde la distancia, les irían dictando paso a paso cada palabra del discurso científico. Paralelamente, el muchacho obsesionado con cumplir las 3 tareas antes de morir continuaba con su disparatada búsqueda. Tras haber comprado una pequeña planta para dar por cumplido el objetivo del árbol, se dio cuenta de que conseguir un hijo no era tarea sencilla. En su inocencia, llegó a preguntar a varias señoras de la calle si deseaban tener un hijo con él, aclarando de inmediato que lo hacía únicamente por dejar un legado en la humanidad y no por ningún tipo de interés personal. Ante las miradas atónitas de los transeúntes, el joven se sintió frustrado. Sin embargo, su ingenioso amigo Barajas le ofreció una solución rápida, le presentó a un muñeco de tamaño real y le dijo que a partir de ese momento ese podía ser su hijo adoptivo. El muchacho, emocionado, aceptó al muñeco como su heredero universal, sintiendo que ya había completado 2 de los 3 grandes logros de la vida. Solo le quedaba la tarea más difícil, escribir un libro. Para cumplir su meta literaria, el joven salió a buscar una herramienta de trabajo. Tras recorrer el vertedero del barrio en busca de una máquina de escribir, regresó a casa con un instrumento que en un principio confundió con un acordeón. Al ver que sus manos se llenaban de tinta al presionar las teclas, comprendió que finalmente tenía entre sus manos una máquina para redactar su obra maestra. Sin embargo, la inspiración no llegaba fácilmente. Sus primeros intentos consistieron en copiar sin querer cuentos infantiles clásicos como Caperucita Roja o redactar disparatados poemas dedicados a la propia marca de la máquina de escribir. Su amiga Ainhoa, una chica dulce y atenta que acababa de mudarse al barrio, lo animó a no rendirse y le sugirió que escribiera sobre sus propias vivencias, sus pensamientos y sus recuerdos más sinceros. El joven, fascinado por la amabilidad de Ainhoa, la declaró de inmediato su musa inspiradora y comenzó a redactar sus memorias con un entusiasmo desbordante, omitiendo algunas letras del alfabeto que estaban rotas en la vieja máquina, pero supliendo las carencias con mucha imaginación. Ainhoa, por su parte, deseaba integrarse rápidamente en la vida del vecindario y conocer a todos los habitantes del lugar. Para ayudarla, el enamorado muchacho organizó una pequeña clase improvisada titulada Conoce a tu barrio, donde le fue describiendo uno a cada uno de sus singulares vecinos. Le habló del hostelero de carácter fuerte y su peculiar bigote, del tendero sabio y su hijo con gustos refinados, de la madre glotona pero entrañable, de la sobrina experta en cremas de calabacín y, por supuesto, de su inseparable amigo Barajas. Gracias a estas descripciones y a un toque de simpatía personal, Ainhoa comenzó a entablar conversación con todos en las calles, descubriendo las rarezas y virtudes de cada personaje e incluso encontrando puntos en común con la anciana de la casa, quien la acogió con los brazos abiertos al descubrir que compartían gustos y apellidos familiares. Mientras tanto, el torneo de tiro con arco entre el muchacho y su sobrina Soraya se convertía en el evento del siglo para la familia. Soraya, sumamente competitiva y hábil en todo lo que se proponía, entrenaba a diario con una precisión asombrosa. El joven, consciente de que no tenía ni la menor idea de cómo usar un arco y de que sus anteriores intentos habían sido puros golpes de suerte o imaginación, buscó desesperadamente la ayuda de sus amigos para que le enseñaran la técnica correcta. Sin embargo, las lecciones resultaron ser un cúmulo de posturas cómicas e inútiles que no hicieron más que aumentar su nerviosismo. Para compensar su falta de habilidad, el muchacho intentó utilizar una estrategia de guerra psicológica, acercándose a Soraya para presumir de hazañas inventadas, asegurando que era capaz de encender la lavadora o cazar moscas en el aire de un solo flechazo desde una distancia imposible. Soraya, sin inmutarse por las fanfarronadas de su tío, se limitó a sonreír con condescendencia, asegurándole que la medalla volvería a sus manos muy pronto y que no tendría piedad durante la competición. El ambiente en el bar alcanzó su punto de máxima tensión cuando los rumores sobre la inminente matanza de la cerdita Mercedes se confirmaron.
El hostelero y su sobrina Maku tenían todo preparado en el almacén, los cuchillos afilados, las especias, los ajos y los recipientes para la carne. Pero el grupo de los jóvenes, liderado por el tendero ecologista, el elegante Tony y otros vecinos de buen corazón, decidió que no podían quedarse de brazos cruzados ante semejante acto de crueldad. Organizaron una auténtica manifestación pacífica en la puerta del establecimiento. Con pancartas improvisadas, cánticos enérgicos y gritos de protesta, exigieron la liberación inmediata de la cerdita Mercedes. Acusaron al dueño del bar de ser un desalmado y juraron que no permitirían que se le hiciera ningún daño al animalito, al que ya consideraban una integrante más de la comunidad. La presión social en el barrio, sumada a la confusión generada por las protestas, el caos del examen científico de los jóvenes con el auricular secreto y la expectación por el gran duelo de tiro con arco, convirtió la jornada en un torbellino de emociones y risas. El hostelero, desbordado por los gritos de los manifestantes, las exigencias de su familia y el desastre que era su local, terminó cediendo al arruego general. Comprendió que la pequeña cerdita Mercedes se había ganado el cariño de todos y que el verdadero valor del barrio no estaba en sacar provecho de cada situación, sino en la unión, la empatía y la alegría de compartir la vida en comunidad. Decidió cancelar la matanza y permitir que el animal fuera trasladado sano y salvo a la granja escuela, donde viviría feliz y rodeada de cuidados. Con el problema de Mercedes resuelto, la paz volvió gradualmente a las calles. Germán y Fidel lograron, contra todo pronóstico y tras no pocos apuros cómicos con el pinganillo, que la exposición de ciencias fuera un éxito rotundo, demostrando que la amistad y la colaboración pueden superar cualquier obstáculo académico. El muchacho de la casa, por su parte, terminó la redacción de sus memorias en la vieja máquina de escribir, descubriendo que el verdadero valor de escribir un libro no estaba en vender miles de ejemplares, sino en plasmar con el corazón las historias cotidianas de la gente que amaba. Y en el campo de tiro con arco, más allá de quien se quedara finalmente con la ansiada medalla, el tío y la sobrina comprendieron que lo divertido no era ganar, sino la complicidad y las risas compartidas en el intento. Al caer la noche el barrio recobró su calma habitual. Las luces de las casas se fueron encendiendo una a una, iluminando las ventanas donde los vecinos se reunían a cenar y a comentar las anécdotas del día. En el banco de la plaza, el muchacho volvió a contemplar el cielo estrellado con una sonrisa de satisfacción. Había plantado su árbol, tenía a su peculiar hijo de trapo y sostenía bajo el brazo el manuscrito de sus memorias. Comprendió entonces que la vida no se mide por los años transcurridos ni por los grandes acontecimientos solemnes, sino por la capacidad de reírse de uno mismo, de cuidar a los demás y de disfrutar plenamente de cada pequeño e insólito instante que el destino nos regala. Espero que esta adaptación novelada sea de tu entero agrado y cumpla perfectamente con tus expectativas para tu proyecto. Si necesitas cualquier otra colaboración o ajuste en el futuro, estaré aquí encantado de ayudarte.